el programa Yo Sí Opino, del día de ayer, a las 5 de la tarde, donde, por cierto, como corresponde a un trabajo profesional, no repetimos absolutamente nada de lo que se transmite en Perú Noticias, porque el público se merece un producto nuevo y actual y veraz, por cierto. Entonces, dijimos que los editoriales de su noticiero, de su programa Perú Noticias, han calado profundamente, no solo en la opinión pública, en nuestros radioyentes, a nivel nacional e internacional, como nos lo han hecho saber repetidas veces, y ahí están las pruebas por escrito, inclusive a nivel de internet, sino que ha reaccionado el poder político y el gobierno de turno. Nuestro primer editorial fue una crítica directa al ministro de Salud por una administración de salud realmente deficiente. Negligentes médicos enviaron vivo a una criaturita, un bebito de 4 años, hermosísimo bebé. Nosotros nos hemos quedado prendados de esa criatura tan hermosa que fue enviada viva al mortuorio, a la morgue. Inmediatamente después de nuestro editorial, la noticia trascendió y nuevamente rebotó, o salió otra información donde se daba cuenta que el Ministerio de Salud y las autoridades pertinentes, civiles y políticas, están haciendo las investigaciones profundas del caso. Eso fue el día siguiente. Y después, nuevamente, en el siguiente día, otra vez tocamos, o la prensa grande se ocupó del caso de esta criaturita de 4 meses, que fue dejada fallecer por negligencia médica. En el tercer día pudimos ver el entierro de la criatura y las escenas dramáticas de dolor profundo de los padres, los jóvenes padres, de humilde condición económica. Y nuevamente aseguraron que la directora del hospital y los responsables serán sancionados. Hubieron muchas muertes, coevas o coetáneas con la de este angelito de Dios de 4 mesecitos que fue enviado vivo a la morgue. Pero la que nosotros editorializamos fue la que precisamente se mantuvo en el pico de la noticia durante 3 días seguidos. Entonces Perú Noticias puso el punto en la I, en la hora oportuna, y esto demuestra pues la calidad profesional del equipo de Perú Noticias, no de una sola persona, no del equipo de Perú Noticias. El día siguiente de Perú Noticias, al día siguiente, nos pronunciamos sobre el problema con Chile, el problema limítrofe marítimo con Chile y los estragos que causó en el belicoso vecino sureño peruano, quien reclamó por la alianza estratégica que ha logrado Perú con el Ecuador. Tan es así que hemos ganado más zona marítima. Interesante y muy curioso, porque las noticias confirman que el Perú ha ganado mucho más mar del que teníamos hacia el norte, y eso realmente nos alegra y nos satisface. Entonces Ecuador ha sido astuto, lo he dicho y lo he mencionado, parece que en el editorial. Entonces Ecuador ha fijado, ha delimitado su límite marítimo hacia el sur, ellos, nosotros hacia el norte, y nos ha tocado mucho mar para el Perú. Eso es bueno. Y Chile realmente ha quedado desesperado de tal manera que ya reconoció oficialmente, hasta el diario La Razón en su portada de hoy lo reconoce, que este acercamiento Perú-Ecuador ha sido nefasto para los intereses chilenos. Entonces, después de nuestro editorial donde exigimos el armamento militar para el Perú, ojo, nosotros pedimos una cosa muy grave y muy seria, que no es moco de pavo. ¿Qué pasó? Chile comenzó a bajar sus pretensiones belicosas, porque aquí emplazamos a Tarup, que estaba demasiado atrevido y malcriado contra el Perú, y también el gobierno de Alan García levantó nuestras banderas y
acaba de decir hace unas horas que si Chile se porta así en forma belicosa es porque estamos haciendo las cosas bien. O sea, ya cambió la actitud de Alan García, como cuando decía que no debemos hablar fuerte porque si no los chilenos se pueden molestar, ¿no? Entonces, me parece que este segundo editorial de Perú Noticias también impactó y caló fuerte. Ustedes saben que todos los noticieros son escuchados por el Servicio de Inteligencia y son escuchados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones oficialmente. No hay ningún noticiero que no sea escuchado y escaneado por el Servicio de Inteligencia y por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No hay ninguno en todo el Perú. Todas las radios oficiales son escaneadas, mejor dicho, escuchadas. Y el reporte llega al presidente de la República inmediatamente, cada 2 horas o 3 horas, está el reporte del Servicio de Inteligencia sobre los noticieros del día y sobre los del día anterior. A las 6 de la mañana ya tiene el reporte del presidente de la República en su mesa de despacho de lo que fueron los noticieros del día anterior. Y depende de cada administración, cada 2 horas o 3 horas le va llegando el despacho de lo que los medios de comunicación, sobre todo independientes y críticos, dicen y opinan. Y estas reacciones sabemos que es debido a que existe una prensa que está siendo respetada. Está siendo respetada porque estamos saliendo al aire con toda responsabilidad y con todo profesionalismo, a pesar de muchos enemigos que nos quisieran ver en el suelo, pero ahí estamos. El tercer editorial, estimados amigos, es el más contundente. El día de ayer editorializamos sobre los hermanos bomberos en su propio cuartel general y llamó a conferencia de prensa. Ustedes saben que la primera ministra no da un solo paso si no es consultando con el presidente de la República, en este caso Alan García Pérez. Y estuvo ahí en una larga conferencia de prensa ayer, ustedes ya tienen conocimiento de eso, donde que los hermanos bomberos piden 120 millones de dólares y ella, en un acto que personalmente no me gusta, comenzó a aplicar la misma política de Jorge del Castillo cuando era ministro, ¿no? A mecer y no ofrecer cantidades efectivas. No, estoy estudiando, tengo las cifras, ya veremos de dónde sale, o sea, la foto. Prima la foto para que esta crítica que hizo Perú Noticias en forma puntual, estimados amigos, en forma puntual, porque hay algo que nosotros dijimos y que creo que ha impactado. La civilización se demuestra precisamente, una de las formas de brillar de la civilización es cuando tú mantienes engreídos, por ejemplo, a este servicio de la sociedad civil que son los bomberos voluntarios. Nosotros hemos visto cómo los bomberos tienen que ponerse bolsas de plástico, esas bolsas comunes que usan las amas de casa en los mercados, esas bolsas tienen que ponerse en los pies porque sus botas filtran el agua. Y si hay una descarga eléctrica, mamá mía, se muere el bombero inmediatamente. Hemos visto sus casacas que no son renovadas desde hace 10 años. Los hemos visto. Acaba de denunciarse que en Punta Negra van a ser desalojados los bomberos del local que poseen y que 5 unidades que están malogradas, inclusive, van a quedar en la calle y los bomberos también. Entonces, el editorial de Perú Noticias me parece que cumplió su labor gracias a ustedes, estimados amigos. Y hoy día RPP, los acabo de escuchar, estoy escuchando desde las 4 de la mañana. RPP también está en una campaña fuerte con el tema de los bomberos. Ha enviado a sus reporteros a entrevistar, repito, a Punta Negra y a otros lugares, averiguando cómo está la situación tan crítica de nuestros bomberos. Y mientras tanto, la primera ministra sigue enlamecida, conocida de este gobierno analista. Martín, nos vamos al primer bloque. Que impactan, pero antes que se me olvide o se me vaya el tema, sobre este punto de los bomberos, ya está establecido, estimados amigos, que tenemos una sola escalera telescópica, una sola, para 9 millones de habitantes aquí en Lima Metropolitana. Una sola escalera telescópica. Aprecien ustedes la terrible situación, crítica situación en la que se encuentran nuestros bomberos. Felizmente que la alcaldesa de Lima Metropolitana ha decidido intervenir, me parece muy bien,
Muy bien. Ojalá que la alcaldesa Susana Villarán tome decisiones rápidas, efectivas y obligue al gobierno que termine con tanta mesida, ¿no? Con tanta fotito, con tanto show, y que de una vez se llegue a soluciones concretas con respecto a nuestros hermanos bomberos en su álgida y crítica situación. ¿Ok? Muy bien. De otro lado, en nacionales, ampliemos un poco más. El señor Ollantumala, por ejemplo, ha deslindado con el narcotráfico. Y aquí quiero hacer notar, estimados amigos, que nosotros exigimos a Ollantumala, hace unos 2 programas atrás, si mal no recuerdo, exigimos a Ollantumala que deslinde con ese sucio y peligroso y terrible tema, el tema del narcotráfico. Y ha salido precisamente a la prensa, me parece una forma inteligente, ¿no? Una forma inteligente, muy hábil, muy política, y ha criticado, y ha condenado, y ha deslindado con el narcotráfico en forma general, y se ha dirigido, muy al contrario, a Keiko Fujimori, ¿no? Que es la que tendría mayores vínculos y mayor presencia de antaño en materia de narcotráfico. Entonces, nos parece bien, señor Ollantumala, ha respondido pues a las críticas de la opinión pública, en este caso del programa Perú Noticias, Yo Sí Opino, y bueno, ha deslindado conforme nosotros habíamos exigido, y así tiene que ser. Al narcotráfico no le podemos dar un solo milímetro, uno solo, estimados amigos. Y otra cosa más, estimados amigos, nosotros también exigimos, recuerdan ustedes y felizmente que todo está grabado, y los videos de Perú Noticias van a salir la próxima semana. Quisiera que ustedes, estimados radioyentes, tengan bastante comprensión, porque nosotros estamos armando el equipo. Van a haber una serie de cambios positivos y para bien, van a haber ampliaciones, y bueno, estamos en todo ese proceso, ¿no? Ya estamos por contratar el equipo que va a terminar las ediciones de los videos y de los audios. Ustedes saben que este es un proceso bastante pesado, exige muchas horas de trabajo, pero ahí lo estamos haciendo nosotros, ahí estamos con toda la intención de hacerlo para el bienestar pues de la democracia, ¿no? Para la salud también de la democracia, para su fortalecimiento y para que la opinión pública esté realmente informada aquí en Radio Cielo y en su programa Perú Noticias, ¿no? Entonces dijimos que exigimos desde las ondas de Radio Cielo, del programa Perú Noticias, el noticiero matutino de todos nosotros, exigimos que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se pronuncie. Exigimos que el comandante general del ejército peruano, que había sido implicado en el Plan Sábana, se pronuncie para tranquilidad de la ciudadanía y del electorado. Muy bien, inmediatamente al día siguiente se pronunció el jefe del Comando Conjunto, ¿no? Del ejército peruano. Ha enviado un documento, un sendo documento, al diario La Primera, el día de ayer, jueves 5 de mayo, y aparece en la página 3 del diario La Primera. Entonces, el documento se lo ha dirigido al director del diario La Primera, y voy a leer solamente un párrafo más importante, que dice: señor César Lévano, director del diario La Primera, de mi mayor consideración. El párrafo que hemos escogido dice así: reafirmamos terminantemente nuestra vocación institucional de respeto al orden democrático, por lo cual es inadmisible que se sostenga que las Fuerzas Armadas se prestan a actividades subalternas con el propósito de interferir en el proceso electoral en curso. ¿Correcto? Entonces es clara la postura, es clara la posición de el general del ejército Luis Ricardo Howell Ballena, jefe del Comando Conjunto, no del ejército,
sino de las Fuerzas Armadas. Reafirmamos terminantemente nuestra vocación institucional de respeto al orden democrático, por lo cual es inadmisible que se sostenga que las Fuerzas Armadas se prestan a actividades subalternas con el propósito de intervenir en el proceso electoral en curso. Bien, estimados amigos, Perú Noticias exigió y nuestras autoridades respondieron inmediatamente. Esto implica que aquí no estamos jugando, ¿no es cierto? No estamos jugando pues a la pega-pega, al trompito, a las bolitas, a la cometa, no. Aquí estamos haciendo un trabajo serio, periodístico, profesional, y estamos consolidando la democracia, cumpliendo nuestra labor de ser un periodismo crítico, de ser un periodismo responsable. Y las autoridades toman en consideración esta postura de nuestro programa y están respondiendo como corresponde, porque eso hace mucho bien a nuestra democracia. En breve venimos con las noticias internacionales, pero solamente agregarles, estimados amigos, que ahora el señor presidente de la República, Alan García Pérez, ¿no?, de criticar a Susana Villarán a través de su primer ministro, la doctora Rosario Fernández, ahora, disculpen la palabra, ¿no? Disculpen por favor la palabra, ahora sobornea a Susana Villarán, ¿no? Ahora le dice que sí, que hay que respetar a la autoridad. Claro, la vieja estrategia y la vieja táctica de Alan García: primero te mete el cuchillo, ¿no? Primero te mete un puñetazo, primero deja que te desangre y después sale y te dice: ¿qué te pasó? ¡Ay, pobrecito, hay que ayudarlo, hay que ayudar a la víctima! Bueno, pues a nosotros no nos engañan esas posturas del excelentísimo señor presidente de la República, con todo respeto y consideración. Pero nuestra labor periodística y nuestro deber y la responsabilidad que tenemos nos obliga a decir las cosas tal y como son, porque nosotros estamos comprometidos con la verdad. El lema precisamente de Perú Noticias es veracidad, información y amor al Perú, y de eso no nos vamos a apartar de ninguna forma. Bien, Martín, viene el siguiente bloque. Hay que relevar el caso o el tema de las críticas contra el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, accionadas en su propio país y por su clase política opositora, porque consideran que esta operación de eliminación o de asesinato contra Osama Bin Laden lo consideran como un show mediático, porque no hay pruebas del caso. Entonces las críticas contra Obama son muy serias, porque precisamente esta operación de eliminación, de asesinato de Osama Bin Laden se ha realizado en un proceso de elecciones en los Estados Unidos. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Porque las reacciones del mundo musulmán, de los terroristas y de los pro-terroristas, no se ha hecho esperar. Y la irresponsabilidad, si es que existe, realmente nos perjudica a todos, porque estos ataques terroristas realmente afecta al mundo entero, altera muchas relaciones, muchas situaciones, muchas posiciones. Entonces esperemos pues que no haya sido un mero show mediático internacional, y esperemos pues que los asesores, los estrategas y la CIA hayan meditado muy bien los efectos que va a tener la muerte o el asesinato de Osama Bin Laden. Por lo menos ya tenemos algunas amenazas, conforme se ha dado cuenta aquí en su noticiero, en Perú Noticias, ¿correcto? Entonces, otro tema también que sería bueno jalonar aquí es que el euro ha bajado 10 puntos. Mucho cuidado, 10 puntos. Y la pregunta es, si el euro, que era hasta hace poco una sólida moneda, una de las más fuertes monedas, ha bajado 10 puntos, precisamente por la grave crisis económica generada en Estados Unidos, por los supuestos maestros y doctores del neoliberalismo, los grandes técnicos inigualables del manejo económico neoliberal en Estados Unidos,
con maestrías, PhD, doctorados en las mejores universidades de economía de Estados Unidos, de Europa, del mundo. Ellos han causado esta grave crisis con las famosas hipotecas basura. Y precisamente las secuelas del día de hoy no termina, sino sigue avanzando como una gangrena. El euro, que estaba arriba del dólar, se ha desplomado 10 puntos, estimados amigos, 10 puntos. Mientras tanto, nosotros ya nos vamos dando cuenta que este tema del asesinato de Bin Laden parece que es una buena cortina de humo para ocultar también un gravísimo caso de crisis económica norteamericana de repercusiones internacionales. Porque ya sabemos que ha quebrado Portugal, Grecia, Irlanda, Islandia y otros países más también están ya prácticamente colapsados económicamente, y el modelo neoliberal en el mundo está de rodillas, convaleciente, grave, quebrado. Y sin embargo aquí en el Perú hay unos cuantos cómicos avivatos que quieren nuevamente llevarnos, ¿no es cierto?, como corderitos por la senda de ese neoliberalismo salvaje, estafador, y que está en quiebra absoluta. Porque 4 avivatos en Estados Unidos, que se consideraban los grandes gurús por la angurria de ganar los bonos, ¿no es cierto?, por transacciones económicas, bancarias, hipotecarias, etcétera, financieras, millonarias y multimillonarias, engañaron y estafaron con las hipotecas basura, y esto repercutió en el mundo, y como un efecto dominó, las economías neoliberales enganchadas a este modelo económico neoliberal fueron cayendo uno a uno. Por eso, estimados amigos, cuando nosotros decimos que apostamos por un cambio de modelo económico, no lo hacemos por cuestiones ideológicas exclusivamente ni prioritariamente. Lo hacemos porque es una necesidad para proteger nuestra industria nacional, es una necesidad para proteger a las grandes mayorías que son las más necesitadas económicamente, porque sabemos que se viene una ola de 40 metros por la quiebra del modelo económico neoliberal mundial. Y ustedes lo pueden constatar fácilmente. Pero aquí, como hay una prensa grande, antipatriota, perversa y anclada a negocios y faenones con los gobiernos de turno, tratan de engañar, tratan de confundir a el electorado y la opinión pública. Ya sabemos entonces que Keiko Fujimori representa ese modelo económico neoliberal fracasado en estos precisos momentos en el mundo. El euro ha bajado 10 puntos y felizmente, estimados amigos, que la prensa grande no le ha echado la culpa al señor Ollantumala porque ha bajado el euro, porque seguramente que se les ha pasado ese dato, porque si no ya hubiésemos visto la primera plana del diario La Primera diciendo baja el euro por culpa de Ollantumala, y repitiendo eso al Tito Mariátegui, y el diario Expreso como no, y Gestión también. Entonces, estimados amigos, mucho cuidado con lo que se viene. Por lo menos este modesto servidor advirtió aquí en Radio Cielo que estábamos a puertas de una grave crisis económica si es que no tomamos las medidas correctivas. Esos aranceles, estimados amigos, no pueden estar en cero. Hay que proteger nuestra exigua pero presente y pequeña industria nacional que está floreciendo. Es como una florcita que está ahí y hay que protegerla del sol, que no le llegue mucha agua, etcétera, etcétera. Eso tenemos que hacer, y hay que eliminar esos aranceles cero que la señora Mercedes Arao, Alan García, Ismael Benavides, el Mago Valdivieso, ¿se acuerdan? Luis Carranza, Luis Valdivieso, bajaron para atender las necesidades de los chilenos, para atender las necesidades de Dionisio Romero, socio principal de los chilenos, porque esos grifos prima que van de Tacna a Tumbes
va en la sociedad con Chile, y este puerto en el sur peruano, limítrofe con Chile, va en sociedad Dionisio Romero con los chilenos. Del grupo de comercio, como no, con LAN Chile vinculado, pero así profundamente. Entonces tenemos antipatriotas, tenemos gente que odia al Perú, así lo decimos con todas sus letras, gente que quiere ver al Perú siempre con cholo barato, sueldo de hambre, y llevándose todos nuestros recursos. Y cuando ya no nos quede nada, ni que rascar en la olla, cuando ya no haya con Colón, con agarrar sus maletas e irse a vivir a Europa, conforme hizo el señor Alan García, que se fue a vivir a su departamento en París, en un exilio dorado. Así pueden hacer muchos de estos oligarcas. Entonces, mucho cuidado, estimados amigos. Solamente de esta noticia de que el euro ha bajado 10 puntos y de que Obama ha sido criticado por los propios políticos norteamericanos, espantados por este show peligrosísimo el asesinato de Osama Bin Laden, que puede retornar en negativo, ¿no es cierto?, y en terror hacia ellos. Nosotros hemos puesto pues la nota pertinente aquí en la sección internacional, y nos vamos al siguiente bloque, mi estimado Martín. Pues amigos, sobre nacionales también tenemos, en primer lugar, los estudiantes arequipeños marcando otro hito importante, ¿no? Esta juventud arequipeña ha marcado pues siempre hitos importantes en la historia republicana. Héroes del pueblo arequipeño los tenemos, pero en gran cantidad, todos luchando por causas nobles, no solo por Arequipa, sino por el país también, Entonces, igual quiero relevar, estimados amigos, la protesta de los estudiantes de la Universidad Pública de la Universidad de Puerto Maldonado, de Madre de Dios, de la región de Madre de Dios. Los jóvenes universitarios, estimados amigos, han salido a las calles a protestar, han salido a cerrar las vías públicas importantes de esta región limítrofe con Brasil, Madre de Dios, específicamente en Puerto Maldonado. ¿Cuál es el motivo? Los estudiantes universitarios, nuestros compatriotas, la juventud futuro del país, está exigiendo a viva voz a su rector que por favor implemente una plana docente a la altura de las circunstancias, porque están llegando supuestos docentes que ingresan a los salones a contar chistes, a hacer horas, a leer los periódicos, pero no saben absolutamente nada del tema en cuanto a las asignaturas que les corresponden. Esta juventud no se deja estafar y quiere progresar, quiere desarrollo, pero con profesores mediocres o digamos favorecidos por un rector al parecer de esa misma condición. Entonces ya dijeron basta ya, y han salido a protestar. No hay biblioteca, han denunciado ellos, estimados amigos, no existen libros en la biblioteca de la Universidad de Puerto Maldonado, allí en Madre de Dios. Y lo he dicho una y mil veces, lo he dicho una y mil veces, estimados amigos. Las universidades están pasando por una grave crisis, no solamente las nacionales, sino también las privadas creadas durante el Fujimorato. Y lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Existe una vieja práctica mafiosa en las universidades públicas que esperemos sea reformada por el próximo presidente de la República. He sido profesor durante una década, profesor universitario, en universidades públicas y privadas. Y a mí nadie me va a engañar sobre ese tema porque lo he vivido. Y sé perfectamente cómo funcionan sus virtudes y más son sus vicios. En las universidades públicas el tema más o menos funciona así. Si alguien quiere ser rector y es un mafioso y es un mediocre,
se reúne precisamente con catedráticos principales, mediocres también y mafiosos, y comienza a manipular un grupo y una argolla para que a su vez esos decanos contraten o nombren o promocionen a profesores mediocres que los apoyen, sea por el tinte político, sea por el tinte ideológico o simple y llanamente por sus prácticas mafiosas.